¿Qué está pasando ahora mismo en Estados Unidos? Les doy una pista. Blessed be the fruit. May the Lord open under his eye. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de derogar la sentencia de Roe vs. Wade de 1973 que garantizaba el derecho al aborto. ¿Qué significa esto? Que alrededor de 36 millones de mujeres en edad reproductiva se quedarán sin derecho a interrumpir su embarazo. Antes de 1973, el aborto en Estados Unidos era ilegal. Había varios casos tratando de desafiar las leyes locales, pero este del que vamos a hablar ahora fue el primero en llegar a la Corte Suprema. En Texas había una mujer embarazada que no quería estarlo por su situación económica. Entonces, un grupo de activistas aprovecharon para encarar una demanda colectiva. Se conoce como Roe vs. Wade porque la mujer no quería dar su nombre, entonces le pusieron como seudónimo Jane Roe. Por su parte, Henry Wade era el fiscal y así llegamos al caso Roe vs. Wade. A pesar de tener que enfrentarse con una corte conservadora compuesta por supuesto, 9 hombres blancos de cierta edad, muchos de ellos nombrados por Nixon, estos señores le dijeron que sí al aborto y fallaron a favor de Roe. Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. A través de este caso, la Corte Suprema dictaminó en 1973 que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución de ese país. Así, la Corte le impidió a los estados emitir leyes que prohibieran el aborto, excepto en los últimos meses de embarazo. Básicamente, la mujer podía hacerse un aborto mientras el feto no fuera viable fuera del útero. Lo podía hacer en el segundo trimestre, 20 y pico de semanas, pero también se hacían salvedades luego si corría a peligro la salud o la vida de la mujer. Cuando se legalizó, por favor noten la siguiente ironía, los grupos pro vida asesinaron a mujeres y a médicos que hacían abortos. También pusieron bombas en clínicas donde se hacían abortos. Todo muy a favor de la vida. Blessed be the fruit. May the Lord open. Que se haya derogado Roe vs. Wade quita el umbral de protección federal sobre cómo los estados pueden regular o prohibir el aborto. Como es un país federal, todos los estados tienen el poder de decidir sobre aquellos asuntos que no son deberes o derechos protegidos por la Constitución. Básicamente ahora pueden hacer lo que quieran. Se espera que aproximadamente la mitad de los estados del país introduzca restricciones o prohibiciones. De todas maneras, los grupos antiderechos siempre encontraron por dónde. Varias sentencias redujeron gradualmente el acceso al aborto en distintos estados. No era lo mismo hacerte un aborto en California que en Texas. En algunos estados se metían con el procedimiento y, por ejemplo, te hacían escuchar antes los latidos del bebé. Violencia psicológica. En otros casos, por ejemplo, buscaban desfinanciar a los proveedores de aborto. Se estima entonces que alrededor de 4.000 personas gestantes cada año en Estados Unidos no podían practicarse un aborto a pesar de que ese derecho estaba protegido. Si hay algo que sabemos las mujeres es que con el Estado no alcanza. Pero quizá le tocaría ahora al norte mirar un poquito las estrategias que hemos usado en el sur. No sé ustedes, pero a mí me pone re orgullosa ver nuestro verde en esas fotos. Y es que la esperanza que queda es que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley que garantice el derecho al aborto. Pero las cosas también podrían empeorar si en las elecciones del próximo noviembre ganara una mayoría republicana. Estados Unidos, el país de la libertad, en el que las armas tienen más derecho que las mujeres. Si este video les ayuda a entender un poco de lo que está pasando, compartan.